Mucho gusto, compañeros y profesor. Para el video vamos a presentar la síntesis de nuestro informe de laboratorio de fuerzas sobre superficies sumergidas. Los integrantes somos John Jairo Betancourt Patarroyo, Sergio Andrés Vélez Parra y yo, Ricardo Esteban Villa Hernández. Bueno, compañeros, nosotros con este informe lo que pretendemos es pues, dar cabalidad al análisis de fuerzas hidrostáticas presentes sobre curvas y superficies planas que se sumergen en algún tipo de fluido, para lo cual pues planteamos nosotros la construcción de dos tipos de tanques, uno que tiene una superficie plana que al igual se encuentra inclinada y también otro que tiene un cuarto de circunferencia como una de sus caras principales. Entonces, para nuestro análisis tomamos un enfoque teórico desde la perspectiva de las ecuaciones de la hidrostática y las vamos a comparar con un análisis de simulación que se hicieron a través del programa de SolidWorks. Con esto pues vamos a también a intentar mostrar la influencia que tienen los programas como SolidWorks en el análisis de estos tipos de situaciones. Bien, entonces para el desarrollo de nuestro laboratorio, nosotros planteamos primeramente una superficie plana sumergida. En este caso es un tanque que cuenta con una placa con una inclinación de 65 grados. En la figura nosotros podemos observar cada una de las dimensiones de nuestro tanque. Primeramente nosotros encontramos cuál sería como tal la longitud de esta placa. Y ya una vez definida, pasaríamos a encontrar cada una de las longitudes para poder así también ubicar perfectamente la fuerza resultante que se genera sobre esta placa inclinada. En este caso, las principales longitudes que vamos a encontrar van a ser HC, que es la longitud media vertical, HP y sus reflejos sobre la placa, que serían LC y LP. En este caso, LC es de suma importancia porque es con la que podemos encontrar la fuerza resultante. Esa es igual al peso específico del fluido que hemos decidido trabajar, que es agua, por esa misma longitud por el área sumergida. Realizando sus respectivos valores en la ecuación, nos da que es de 36.529,987 newton. Ahora pasaríamos a ubicarla sobre nuestro esquema como tal. Primero definimos LC, que como lo había mencionado es el reflejo de HC sobre la placa inclinada, que es de 0,828 metros, y sobre nuestra ecuación para poder ubicarla como LP, que sería ya esa longitud si nosotros bajásemos sobre la placa. Este resultado nos da que es de 1,133 metros a la 4 cuando nosotros estamos encontrando su centroide. Y cuando ya vamos a encontrar esa longitud, nos da que es de 1,104 metros. También encontramos algunas longitudes adicionales, como lo sería HP, que en este caso nos daría que es de 1 metro. Si como tal la placa se encontrase totalmente con un ángulo de 90 grados. Al final podemos observar el gráfico con cada una de las dimensiones reales de en dónde estaría ubicada esa fuerza resultante y a su vez con cada una de las longitudes. Vuelvo y lo reitero, en el esquema como tal se encuentran sus longitudes específicas que hemos encontrado. Ahora pasaríamos a realizar nuestro análisis teórico de superficies curvas sumergidas. Podemos observar el tanque que nosotros hemos propuesto para este análisis y para esta clase de placas nosotros debemos encontrar una fuerza horizontal así como una fuerza vertical para poder encontrar una fuerza resultante. Primeramente encontraríamos nuestra fuerza horizontal, que es como si nosotros estuviéramos trabajando esta placa como si fuese completamente horizontal, o sea, a 90 grados. De igual manera, como en el ejercicio anterior, nosotros encontramos de que
de que esta fuerza sería el peso específico del agua por HC, esa longitud media, que sería la profundidad, por el área sumergida. Esta fuerza horizontal nos da que es de 33.108,75 newtons. En la parte ya inferior nosotros podemos encontrar el HP y el HC, que son longitudes que nosotros debemos definir para poderlas ubicar en nuestro esquema. HP en este caso funciona al ser completamente vertical. Se puede dar una demostración en la cual esta al final es de 2/3 de la altura, o sea, toda la profundidad del tanque. Esta nos da que es de 1 metro y ahí es donde se estaría ubicando esa fuerza horizontal. Ahora pasamos a realizar la fuerza vertical. Esta la podemos definir bajo una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y esta al final nos da de que esa fuerza vertical es igual al peso, pero este peso va a ser el peso del volumen que se encuentra por encima de nuestra placa curva, como si ésta estuviese conformada por agua. En el esquema podemos observar que nosotros tomamos un volumen total, como si este estuviese hecho completamente de agua, le restamos el volumen que cubriría la compuerta y así podemos encontrar ese volumen que es el que estamos buscando. ¿Por qué buscamos este volumen? Porque esa fuerza, que sería el peso, es el peso específico del agua por el volumen de toda esa parte que hemos encontrado. Ya una vez encontrada bajo sus áreas y multiplicándola por la profundidad, esta nos daría que esa fuerza vertical es de 14.211,747 newtons. Y procedemos a ubicarla en nuestro esquema. Por lo tanto, realizamos como tal su respectivo análisis para encontrar X barra, el cual vendría siendo las áreas que nosotros hemos encontrado por sus respectivos X barras sobre el área total, y esta nos vendría dando que es igual a 1,165 metros. Listo. Ya una vez encontrada cada una de esas ubicaciones y sus respectivas fuerzas, ahora pasamos a ubicar la fuerza resultante. En este caso nos daría que es igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Realizando esta operación, encontramos de que esa fuerza vertical es de 36.030,03 newtons. Y para ubicarla con respecto al centro de esa parte de la circunferencia, nosotros hallaríamos un ángulo que sería la tangente a la menos 1 de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Haciendo el reemplazo nos daría que ese ángulo es de 23,23 grados. Podemos observar nuevamente el gráfico con sus longitudes reales de en donde se encontraría actuando cada una de esas fuerzas. Podemos observar la fuerza horizontal, la fuerza vertical, y podemos observar una línea de acción de esa fuerza resultante que parte del centro de ese cuarto de circunferencia que representa nuestra superficie curva sumergida. Esto vendría siendo el análisis total teórico para cada una de nuestras dos compuertas propuestas. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es sacar los resultados de las fuerzas resultantes obtenidas de cada tanque que vamos a utilizar y compararlas con los valores teóricos antes mencionados. Cabe mencionar que el software que vamos a utilizar se llama SolidWorks en la versión 2016. En la primera vamos a determinar la fuerza resultante sobre una superficie sumergida plana, donde tenemos las mismas dimensiones que tenemos teóricamente, con un ángulo de 65, una altura de 1,50 y un largo de 2,25. Bueno, para especificar el fluido que va a tener nuevamente va a ser el agua, entonces vamos a utilizar una densidad de 9.810 newtons sobre metro al cubo. Y el material, pues para la simulación es de extrema importancia, entonces escogimos el acero IC 1020, que eso es por convención. El espesor del vaciado va a ser de 0,05 metros, es decir, 5 centímetros.
Bueno, el proceso de diseño, pues básicamente lo vamos a explicar para el primer tanque, porque pues, es algo muy sencillo y es irrelevante para la práctica del laboratorio. Básicamente es colocar las dimensiones en una cara lateral y hacer un proceso de extrusión. Y después se hace un proceso de vaciado con la dimensión que anteriormente les mencioné de 0,05 metros y se genera el tanque. Después de esto necesitamos un sistema de coordenadas pues para saber hacia qué dirección van las fuerzas resultantes que deseamos obtener. Después tenemos que utilizar un complemento que se llama simulación de Solid Simulation, donde podemos colocar varias cosas y ahí es donde vamos a hacer el análisis de elementos finitos pues, para este proceso, para calcular la fuerza resultante que ejerce la presión en una de las caras. En esta cara va a ser, en este caso va a ser la cara inclinada, como pues para mayor grado de dificultad y pues entender un poco más acerca del concepto de presión. Bueno, básicamente aquí en este proceso lo que estoy haciendo o lo que estamos haciendo es colocar las fuerzas externas de presión, simulándolas en cada una de las caras internas. Y aquí en la parte de afuera se debe colocar una sujeción que se llama geometría fija, lo que hace es que todas las caras externas se queden en el mismo espacio, que no se muevan en la simulación. El siguiente paso ya sería básicamente la simulación, que es por método de elementos finitos, que lo que hace es dividir en pequeños incrementos pues para que se desarrolle la simulación. Y básicamente aquí sería el proceso de simulación ya iniciado, ya el programa ya tomó todos los datos. Pero pues cabe recalcar de acá que el análisis o la fuerza resultante siempre va a tener un margen de error respecto al teórico. ¿Por qué? Porque pues esto influye mucho el computador en que estamos utilizando para simular, ya que pues esta simulación entre más poderoso sea nuestro computador, mayor exactitud podemos darle al valor simulado. Entonces, ya en esta parte, en la figura 21, ya podemos ver los resultados y ya podemos nada más en los resultados, ya cuando nos bota la tabla de contenido, podemos escoger la cara que queremos conocer los datos. En este caso, lo que les digo, escogimos la cara que está inclinada pues, para examinarla. Aquí podemos ver las fuerzas en X, las fuerzas en Y, las fuerzas en Z y la fuerza resultante que es la que vamos a utilizar para comparar con los datos teóricos. Y pues para mayor simplicidad colocamos estos mismos datos en un tipo de tabla. Después hicimos el mismo procedimiento en en una superficie sumergida curva. Básicamente en esta parte no se explicó la parte de extrusión y de diseño del tanque porque pues, se considera irrelevante para el desarrollo de esta práctica. Pero es el mismo proceso de simulación donde se hace el sistema de coordenadas para saber la orientación de nuestras fuerzas y se hace el proceso de simulación mediante una malla. Esa malla lo que nos hace es generar una simulación que ya se está corriendo en este proceso y en este proceso ya nos bota unos resultados. En los resultados damos clic derecho y ahí entramos a ver los resultados como tales y nos botaría las fuerzas en X, las fuerzas en Y, las fuerzas en Z y las fuerzas resultantes, que como les dije anteriormente son las magnitudes que vamos a utilizar. La magnitud resultante es la magnitud que vamos a utilizar pues, para compararla con los valores teóricos. Bueno, ya para finalizar, pues teniendo en cuenta todo el desarrollo que se ha planteado anteriormente, vamos a pasar a dar solución a las preguntas planteadas, teniendo en cuenta que pues estamos trabajando con valores resultados de manera teórica para la placa inclinada con una fuerza resultante de 36.53 kiloohmios. Para la superficie curva, estamos trabajando con una fuerza resultante de 36.030 kilonewtons. Y desde la perspectiva simulada tenemos valores para la placa inclinada de 36.596 kilonewtons,
y para la superficie curva tenemos 34.45 kilonewtons. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a plantear las primeras preguntas, que es: ¿cuáles son las fuerzas resultantes teóricas y simuladas? Como ya lo indiqué, estamos trabajando con valores simulados para la placa inclinada de 35.596 kilonewtons. Para la placa inclinada de forma teórica obtuvimos 36.53 kilonewtons. De esta manera, pues nosotros pasamos a calcular el error que tiende a cometer en referencia a lo teórico por parte de la simulación, por lo que explicó mi compañero, porque la simulación puede tender a variar dependiendo de las capacidades del mismo computador en el que se desarrolla la prueba. Entonces, nosotros calculamos el error que se comete desde el valor teórico menos el valor simulado sobre el valor teórico. Para lo cual, en la placa inclinada tenemos que se comete un error del 0.0256, alrededor de un 2.56%. Es un error relativamente bajo, no es despreciable, pero es un error bajo. Para la superficie curva tenemos que se está cometiendo un error del 0.47, alrededor de un 4.7%. Eso en igual es un error bajo, pero pues no llega a ser despreciable. Son errores que se tienen que tener en cuenta, pero pues que al fin y al cabo no van a afectar mucho o van a variar mucho el cálculo. La siguiente pregunta que tenemos es: ¿cuáles son los diagramas de cuerpo libre de las fuerzas horizontales y verticales de cada uno de los casos? Pues como ya lo explicamos, cuando trabajamos sobre una superficie plana, sea inclinada o a 90 grados, se busca es una única fuerza resultante, por lo que pues las fuerzas horizontales o verticales terminan siendo una sola. Entonces, para lo cual nuestro diagrama de cuerpo libre ya se localiza la fuerza resultante, que como vemos se encuentra una longitud sobre la superficie inclinada de un de curva. Pues aquí igual sabemos que esta se puede descomponer en sus componentes vertical y horizontal, donde la fuerza horizontal para la curva tenemos que es de 33.108 newtons. La fuerza vertical tenemos que es de 1.412 kilonewtons, que nos da como resultado 3.630 newtons. Acá indicamos las distancias a las que se encuentran cada una de estas fuerzas respecto a la superficie libre y a la misma estructura del tanque. Como vemos, la fuerza horizontal se encuentra a 1 metro de profundidad y la fuerza horizontal se encuentra a 2.665 metros en el eje horizontal. Entonces, ya por último, nos dicen que cuáles son las desventajas y ventajas de trabajar o de diseñar superficies curvas o planas, para la cual tenemos, digamos, de una perspectiva de diseño, las superficies planas pues son más fáciles de dibujar, de plantear, mientras que una superficie curva tiene un poco de parámetros más a considerar, como pueden ser radios, diámetros o el espesor de la misma placa que se va a utilizar. Para construcciones, ya cuando se habla del ensamble como tal, llega a ser un punto para los tanques que tengan alguna superficie curva, llega a ser más fácil su construcción y ensamble, puesto que requieren menos piezas y estas piezas requieren menos uniones, por lo cual se puede disminuir en cierta forma algún tipo de fallo por la misma presión sobre los acoples, mientras que algunas superficies planas, al trabajarse por separado algunas de sus piezas, van a requerir más uniones o algunos tipos de acoplamientos que pueden tender a fallar con el tiempo por la misma presión que se sometan por parte de algún fluido. Las superficies curvas presentan una mejor relación de volumen, mientras que las superficies planas, pues al ser una relación proporcional de su área con su altura, es decir, su volumen, tienden a ocupar más espacio, por lo que tienden a ser un poco más estorbosos y difíciles de ubicar en alguna superficie. Desde la perspectiva del análisis,
de este laboratorio podemos concluir que en cierta manera las superficies curvas llegan a soportar o a distribuir de mejor manera las fuerzas a las que se someten, por lo que su fuerza resultante o aplicada no se concentra con tanta magnitud, mientras que en una superficie plana la fuerza tiende a ser un poco más concentrada, por lo que se somete a una carga más grande. Entonces, ya por último, como lo venimos indicando, las conclusiones. Entonces, las herramientas digitales como el software presentan una manera rápida y precisa de realizar análisis de comportamientos de fuerzas resultantes en algún tipo de cuerpo. En este caso, pues nosotros trabajamos tanques, entonces es realmente rápido. Un poco más trabajosos, requieren un poco más de tiempo y concentración para poder no cometer algún tipo de error que pueda afectar el resultado final. Son de alta precisión, cabe resaltar. Obviamente los softwares están basados primero en análisis teóricos para mantener siempre un estándar y un error bajo. Desde una perspectiva de diseño, estamos hablando de que los tanques rectangulares en su diseño tienen una facilidad evidente ante las selecciones circulares. Obviamente construir un tanque, independientemente del tamaño que se quiera, es más fácil hacerlo de forma circular por el ensamble, mientras que para cuando se trabaja algún cuerpo con algunas dimensiones específicas que sean suficientemente grandes, se recomienda siempre trabajar con rectangulares por su facilidad de construcción. Esto cabe resaltar que cuando se habla de grandes requerimientos. Cualquier superficie plana, como en el caso de análisis de compuertas, van a soportar presiones que se consideran como de una altura de la superficie libre del punto considerado. En este caso, de recipientes abiertos, todas las fuerzas de presión paralelas a la presión de la fuerza resultante se representan como el empuje del líquido sobre la superficie, por lo que se encuentra en el centro de presión, y el centro de gravedad no coincide en ningún punto. El centro de presiones siempre se encuentra por debajo del centro de gravedad. Pues básicamente eso sería la exposición acerca de nuestra práctica de laboratorio. Y a continuación pues nos dejamos con la superficie curva simulada y donde podemos ver los resultados, donde se enumeran las fuerzas resultantes y pues si queremos saber la presión y la fuerza resultante donde se ejerce en cualquier parte, en cualquier cara, pues nada más es darle clic y actualizar y nos dará la posición donde está la fuerza resultante y los datos de la fuerza resultante. Muchas gracias.